función de cosas, de cargarlo. No sé si había que usar otra cosa. Y todo esto es lo que cuenta las palabras. Eh, pero eso no es un arreglo de palabras, sería un arreglo de caracteres. A ver, lo que Ah, te llega en claro, el... vos lo pensaste, o sea, eso es lo que no entendí. Había que hacer tipo como matriz, lo que dijiste a lo Claro, último. Ah, ok. sí. Ahora igual Con lo vamos a razón. ver mejor. Porque yo leía el Sí. resto de los puntos y digo, esto no se puede hacer con un arreglo solo. Se tiene que hacer con una matriz, sí o sí. Pero, ok, listo. Sí, Ahora entendí. Ahora me cierra el resto de la guía, digamos. ahora igual lo vamos a ver eso. Una introducción a lo que era un arreglo de palabras y les dije que la cantidad de filas representaba la cantidad de palabras separadas que voy a poner, ¿no? Y la cantidad de columnas representaba la cantidad de caracteres que tenía cada fila. Entonces yo en cada fila puedo poner, qué sé yo, un apellido y un nombre. Pedro Ramírez, abajo pongo Juan Rodríguez y abajo pongo, qué sé yo, Pablo García, ¿sí? Entonces yo tendría tres índices, el cual cada índice corresponde a un apellido y nombre en particular, ¿sí? Y el apellido y nombre tiene que tener una longitud de 20 en total, ¿sí? Incluido el carácter del Terminator, ¿no? Incluido el Terminator, esa longitud es de 20. Entonces, yo podría tener un arreglo de palabras de esta manera. Vamos a aclararlo. Y poner Juan Pablo, Pedro Rodríguez, Cristian. Ya. Entonces, fíjense que, ¿por qué le dicen arreglo de palabras, no? Porque cuando yo lo inicializo, viéndolo así inicializado, parecerían si fueran tres celdas de un arreglo, en la cual la celda representa un string, ¿no? Entonces sería como tres strings, ¿sí? Tres celdas donde tenemos tres strings. Entonces, la idea en realidad, ¿sí? Cuando yo lo tengo que ver como matriz, se va a ver como esto, ¿no? Juan, Pablo, eh, Pedro, Rodríguez, y acá tengo Cristian, espacio, Dior. Obviamente que tengo que considerar que está el carácter, no, carácter Terminator siempre a lo último. Bien, entonces ese sería mi Pero arreglo, que en realidad hay un es una matriz. espacio. O sea, no habría un espacio, ¿no? ¿O sí? ¿Dónde? Entre, no en eso que vos escribiste, pero o sea, en la siguiente columna está, ¿no? El No, no hay un espacio. Terminator. Por eso no Acá hay no un hay un espacio. espacio, o sea, sería todo junto. Lo que Ah, pasa es que sí, 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 sí. yo lo estoy No, no, poniendo no, como sí, si sí, fueran sí. celdas. Sí, 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 Ah, perfecto. no, Entendí no, no, eso, entonces, era una duda vamos a mía. ponerlo así. Perfecto, perfecto. Entonces, el espacio, por ejemplo, hay uno acá que le puse, que por eso se ve más. Por eso, perfecto. Eh, entonces, en realidad, nuestro arreglo se ve de esta manera, ¿sí? En realidad es una matriz la cual eh, accedemos mediante los índices de las filas y usamos las funciones, ¿sí? O el tratamiento de un string, ¿sí? Porque si no, lo podríamos recorrer realmente como una matriz de caracteres. O sea, iríamos carácter por carácter, ta, 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 ta,
bajamos y avanzamos otra vez a la otra fila. Entonces eso es recorrer carácter a carácter. ¿Sí? Estamos recorriendo como una matriz. Pero como sabemos que le podemos dar un tratamiento especial a los strings, ¿sí? Porque tienen esta particularidad de tener el terminator acá, ¿sí? Entonces podemos agarrar e imprimir un string de una, cargar un string de una, lo que nosotros querramos en cada fila, ¿no? La idea sería en cada fila. Cada índice de cada fila, fíjense, si yo tuviera acá ahora un arreglo de edades, obviamente que le tengo que dar la misma cantidad que la cantidad de filas. Entonces acá, por ejemplo, le pongo 28, 37, 45. La edad sub 0 se corresponde, ¿sí? Con el nombre sub 0, ¿no? Entonces yo si voy a imprimir una persona en particular, y tengo que imprimir su edad, voy a imprimir a Juan Pablo, ¿sí? Que está en la fila 0, ¿bien? Y la edad, ¿dónde está? En la celda sub 0, ¿bien? Representa esta celda, ¿sí? Entonces tengo acá Juan Pablo, acá es la edad de Pedro Rodríguez y acá es la edad de Cristian Dior, ¿sí? Entonces, así sería la relación si yo la tuviese que dar, ¿bien? Entonces, ya teniendo pensado esto, ahora sé cómo empezar a tratar un arreglo de palabras. Yo puedo agarrar y en vez de agarrar y hacer dos for, como yo lo hacía con matrices, como sé que es un arreglo de palabras y yo voy a imprimir strings, voy a avanzar por fila y directamente hacer o un printf del porcentaje S, ¿sí? De string, o directamente un puts, ¿sí? Las funciones que hemos visto propias de arreglos de palabras. Entonces acá vamos a poner un rows acá, define rows, me fue todo con mayúscula, rows, y vamos a poner un 3, y acá le vamos a poner rows, unos más, y acá adentro directamente podemos hacer o un printf así de esta manera, vamos a hacer un barra n, e imprimimos que arreglo de palabras 2, sub, y, ¿sí? Y estamos imprimiendo directamente el string. O podríamos haber hecho, obviamente, un puts arreglo palabras, sub i también, ¿sí? Cualquiera de los dos es igual de válida, ¿bien? Porque el puts te imprimes y hace un salto de línea también, así que es lo mismo. Entonces ahora si vamos a imprimir, esperen que no lo ven. Entonces si vamos a imprimir, nos va a mostrar Juan Pablo, Pedro Rodríguez, Cristian Dior, ¿sí? Se imprime el string. ¿Hasta dónde? Obviamente que esta forma de inicializar, ¿se acuerdan que les había dicho que nos agregaba un terminator? ¿Sí? A cada string le agregaba automáticamente el terminator, ¿sí? El único que no agregaba el terminator era el scanf, entonces teníamos un problema ahí. Entonces tendríamos que usar un gets, ¿sí? Entonces la función que nos permite agregar el terminator es un gets, ¿sí? Cuando vamos ahora al ingreso con el usuario. Entonces si yo quiero hacer, esta sería la impresión de un string. Impresión del arreglo de palabras. Entonces ahora si yo quisiese hacer una lectura de cada índice del arreglo de palabras, lo que voy a hacer es también un for, porque quiero leer todas, si no tendría que hacer un while, y los válidos serían la cantidad de palabras la cantidad de filas que yo ingresé, ¿no? Entonces, acá le digo, ingrese una frase, palabra, y acá vamos a hacer un gets arreglo palabras. Arreglo palabras, vamos a ver si lo pisamos el otro.
¿sí? Entonces ahora hago una impresión acá. Hacer un salto. Ah, no, pero esto me deja de hacer salto de línea. Entonces acá ingreso Pepe, Mariano Rodríguez, Juan Palotes. Y ahí los tengo los tres, ¿sí? O sea que fíjense que con el gets directamente me ingresa el string entero, ¿sí? Esa es la idea. Y le agrega el barra sub 0 para avisar que ahí terminó el string, ¿sí? Si no, no había manera de saber por cada fila cuántas columnas debería leer, ¿no? Ese es el dilema que teníamos cuando era una matriz de enteros. No podemos tener acá menos enteros que en acá, porque si no, ¿cómo hacemos para hacerlo saber? Acá, bueno, el terminator claramente nos indica esa situación. Si cambias Bien, el bucle por un sí. while y Si cambié por guardas un while, la cantidad de datos que metió, o sea, podrías seguir sumando después a ese mismo, a esa misma matriz. claro, o sea, me estás hablando de un válido de palabras, de Claro, filas. las filas sería Sí, así. bueno, con un válidos, claramente sí, tendrés que hacer un while y igual 0. No, me quedé totalmente programada. Vamos a hacer un do, ¿sí? Un algoritmo de carga. While, seguir es igual a S. Sí, Vamos a igual tenés que agregarle poner que I no supere eso. entonces, Claro, pero no sería un while, profe, para que no, porque eso lo va a hacer aunque sea una vez y si ya está lleno, se va a pasar. eso, bueno, pero yo acá yo lo estoy haciendo en el main. Si fuera que vos la volvés a reutilizar, sí, tenés que hacer un while. Pero Claro, acá ok. lo va a pasar una vez por acá. ¿Sí? Si es que vos la reutilizás, tiene que ser un while. Claro, si lo ¿Sí? hago tipo Si es una función, tiene que función. ser un while. Y si lo haces tipo función reutilizable, que el usuario pueda llamarla cuando se le ocurra en un menú, ahí sí tenés que hacer un while porque podés superar la cantidad máxima. Pero yo acá estoy haciendo que empiece desde cero. ¿Sí? Listo. Esa sería mi idea. Lo voy a poner acá afuera para que sea evidente. ¿Sí? Y después empieza ahí desde cero y acá sí le digo. Ingrese una frase o palabra. Vamos a hacer un gets de otra vez. Arreglo. Y acá le digo. Si continuar. Y vamos a hacer scanf, obviamente el carácter lo tengo. Entonces mis válidos van a ser mi. Claro. ¿Sí? ¿Bien? Entonces yo cuando tenga que imprimir, ¿sí? Obviamente que va a ser un for, ¿no? Imprimir todo, pero hasta vamos a hacer que este y sea igual a válidos así. Válidos De así hecho, por ahí. profe, en una función Sí, podrías utilizar el válidos que te llegue del main con un puntero y usarlo como índice. exacto. Sí, ahora lo trasladamos a una función, pero sí es exactamente eso. No tendría sentido tener otro contador que inicializado que sea I en cero porque después lo tenés que volver igual. Claro, no, no, no. Tiene sentido que ustedes en una función lo hagan como lo han visto. Yo les estoy mostrando No, directamente no, todo en no, el sí, sí, main. sí. No digo lo que Sí, estás haciendo pero ahora, sí, digo de. está bien. Sí, está bien lo que decís. Bueno, esto lo podría haber hecho así, ¿no? Arreglo palabras de ahí. Podría haber hecho así. Bien, cualquiera de las dos es igual de válido. Esperen un segundo que el gato. Consultas. ¿Cómo era la librería de strings? Sí. Eh,
Me olvidé de ponerla. Include string.h. Si no la incluís, que no te va a dejar hacer algunas de las funciones, ¿o no? Me va a tirar un error en alguna de las funciones que use de propias de estas librerías. A ver si Claro. yo, no sé si usé puts. No sé si puts me parece que el puts me la reconoce en otro lado. A ver. Bueno, CatMax no existe, pero que voy. Esto era Rose. A ver. No, me la reconoce puts. Hay algunas string compare, string copy, puts me la reconoce, está en otra librería también. Y gets también, porque ya lo Eh, usamos adelante, arriba. y gets también, sí. La que no te va a reconocer quizás son string copy, string compare, string. Todas las que son de str algo, sí. Las otras son de otra librería. Creo que es esta. Sí. String input up. Ahí están y las de puts. Al parecer. Yo ya me había olvidado completamente. Eh, bien. Entonces, acá vamos a tener. Vamos a ver qué pasa acá. Pablo, Pamela, Paula. Bueno, esto era el anterior. Acá me está diciendo que ingrese una frase o palabra, obviamente estamos metidos acá, ¿no? Pablo, Pamela, ¿desea continuar? Sí. Pamela. Upa. Espera, algo pasó acá. Ah, yo hice mal. Pero, Acá se podría pasó de la memoria, ¿o no? se pasó. No, no. Yo No, la agarré, profe no claro, puso agarré ese, ¿verdad? y. Esperen, que vamos a comentar esto. Así no molesta. Creo que comenté todo. ¿El Heads no Sí. necesita flush ni nada de eso? No, no, porque es un string. Lo que necesita el Ok. FFlush obviamente es la lectura de caracteres. Eh, Pablo, ahora sí, Pamela. Ah, soy yo que. Bueno, al parecer sí necesita. ¿Dónde no puse el FFlush? Ah, acá. Tienes razón. El Gates no es el que necesita el FFlush. Siempre es el printf. O sea, de lo que vos dijiste es al revés, digamos. Pablo, ahora sí. Pamela. Pedro. Ahora sí. Pablo, Pamela y Pedro. Pero, profe, ¿Sí? Sí, sí, ahí que te señor. preguntó si deseaba continuar. ¿Qué pasaba si Sí. ponía sí, que ya estaba lleno? Y no me va a avanzar porque se va a cortar por el while. Se va a cortar por esto. O Claro. sea, Pablo, sí. Pedro, sí. Pepe, sí. No me dejaba eso, aunque yo quisiese. Apreté la S y sin embargo ya está, salió del while Claro. porque llegó a Rose. Rose es 3. Entonces llegó acá y ya está. Bien. Sí, se podría incrementar ahí antes del printf si desea continuar, ¿no? Para que eso no pase. Es que en realidad si vos lo incrementás antes, la evaluación igual está ahí abajo. No está. No, no, Tendrás que sí, poner para un que no. if. Yo lo digo para que no o sea, para que no Lo va a hacer pregunte y igual. después No, es lo que hace lo va a igual. preguntar igual, sí, porque va a terminar el bucle. Es que es Ah, lo sí, sí. mismo, ¿Y dónde se porque podría? Sí, sí, estoy pensando nada. Sí, sí, es lo mismo, lo mismo. Ahí me di cuenta de lo mismo. Estaba pensando dónde se pondría a tendrías que poner poner un para. if. Claro, no, no, nada, igual, sí, sí. O sea, habría que poner un if a que envuelva todo esto. Bien. O si haces un while, por ahí tampoco lo pregunta, ¿no? En vez de un do while. Si haces un while, si haces un while, no, lo va a preguntar igual, Sí, lo va porque a en preguntar igual, realidad claro. Ya Tendrás entró. que poner tiene que poner un if, un if y es menor a Rose. Ahí, abajo de sí más más. claro, y envolviendo eso. Exacto, Perfecto. no hay manera. Bien. Bueno, esto se entendió, ¿no? Lo de arreglo de palabras.
Si yo tuviese que hacer un nuevo proyecto. Arreglo palabras. Yo tuviese que... ¿no? Ahora hacerlo en funciones. Entonces yo tendría mi función de carga, si quiero, ¿no? De palabras válidos. Vamos a hacer un válidos. Y nos va a llegar nuestro arreglo de palabras, que obviamente no es un arreglo así, va a ser un arreglo así, de palabras. En realidad es una matriz, ¿sí? Y nos va a llegar, obviamente, un válido si queremos modificarlo y no retornar nada. Obviamente nos tiene que llegar como puntero. Entonces vamos a tener acá un válidos en el main, inicializado en 0. ¿Sí? Entonces acá, ahí sí viene el char seguir, inicializado. Y vamos a tener un while. Vamos a poner un while. Vamos a usar el... Así no los confundo. Podemos usar un igual a válidos, pero esto es innecesario, pero es para no confundirlos. Entonces, mientras sí sea menor a rows, and seguirse igual a s, vamos a hacer acá, es lo mismo que hicimos en el otro algoritmo. Ingrese una frase o palabra. Vamos a hacer el fflush acá porque esto lamentablemente no se puede evitar. Después del gets no hagan un fflush porque la idea es que el fflush sea después de cada printf y que sea una lectura de un carácter o caracteres. Hacemos un gets. ¿Por qué del print? ¿No sería el scan? No, del printf. Se confunden a veces que hacen un fflush después del printf. Del scanf, perdón. Ah, está Y el bien. Por eso, fflush es después del printf. Desea continuar. Bueno, pues ya sabemos que ese tantas veces lo hicimos. Ya. Listo. Me falta incrementar y. ¿Sí? Y ahora puedo hacer que el contenido de válido se vuelva ahí. Y esto se los pongo así porque es más fácil para algunos de entender. Pero en realidad, obviamente, pueden evitar el contador y hacer todo con varios. hacer todo con varios. Exacto. ¿Sí? Bien. Una muestra. Obviamente que me llega el arreglo de palabras. Entonces, va a llegar así. Acá en vez de poner el 20, puedo poner Hacer un calls. la define calls 20. Entonces esto vuela. Calls. ¿Sí? Calls. Entonces, yo voy a recorrer por un for. Esto puede ser, ya les dije, de las dos maneras. Arreglo subí. O puede ser con un puts arreglo subí. ¿Sí? Y acá terminé mi muestra del arreglo de palabras en la cantidad variables. ¿Sí? Súper simple. Súper simple y esa es la idea del uso de string. ¿Sí? Ahora, cuando llega la hora de empezar a relacionar, ya saben, pueden llegar un arreglo de edades.
que va a ser del tamaño rows, obvio. ¿Por qué? Porque está relacionado con el nombre y apellido, ¿no? Supongamos que acá tenemos nombre y apellidos. Entonces, la idea sería que por cada fila hay un nombre y apellido, entonces por cada celda de edades va a haber una edad correspondiente a ese nombre y apellido. Entonces, cuando yo tenga que cargar, ¿sí? Me va a llegar el arreglo, digamos, el arreglo de nombre y apellidos, NOMIAP, y me va a llegar edades. ¿Sí? Los válidos van a ser lo mismo para los dos, porque si yo cargué dos nombres y apellidos, significa que cargué dos edades. Entonces ingreso una frase palabra, hago el ingreso de la frase palabra y ahora le digo que ingrese una edad. Ingrese edad, o la edad. Ingrese nombre y apellido, vamos a poner acá, así que seguimos ese patrón. Scanf. Edades subí. Y acá es no y app subí. ¿Sí? Y listo. Y ahí tenemos los dos relacionados. ¿Sí? Bien. Con respecto al punto del parcial, que había que hacer ordenación, ¿se acuerdan? O no ordenación, inserción ordenada. Sí. Bueno, en el campus yo he puesto ayer para de la otra comisión. En el apunte que tienen si quieren, para los que tienen que rendir con recuperatorio, en el apunte de estructuras de datos dinámicas y estáticas, fíjense que está, ahora hay un apartadito más, donde les agregué la explicación, o digamos el desarrollo, no hay una explicación en realidad, de arreglos paralelos, y si va más rápido sería mejor. Acá tienen la inserción, fíjense, ¿sí? Esto sería lo que deberían haber hecho en el parcial. Bien. Fíjense, les llegaba los ID Windows. Fíjense, la función de insertar es la misma lógica, o sea, la lógica era exactamente igual a la que está acá, ¿no? La que está, que siempre me pierdo acá. ¿Dónde está? Bueno, esta, ¿sí? Era igual a esa. Nada más que estamos insertando, no estamos ordenando. Entonces este U pasaría a ser válido, ¿no? Entonces, cuando yo voy acá, fíjense, es la misma lógica. Fíjense que me llega válidos, yo le digo que empiece desde la última posición válida, ¿sí? Desde la última posición válida para atrás. Y no sé qué había querido decir, por la duda lo voy a sacar. Derecha, de haber querido decir. No, quise decir izquierda porque la... Se va moviendo para sería la izquierda. Claro, se va moviendo para la derecha en realidad, es como que la izquierda yo la considero ordenada, entonces los voy desplazando. Pero ese momento me sirvió para la explicación y después se olvidaron ustedes. Ahora, este I mayor o igual a 0, fíjense, esto es lo mismo. Y fíjense el criterio de ordenación, era por ID Windows, ¿no? Esa es la condición del while. Hasta que no encuentre dónde iría ese ID, ¿qué hacía? Me desplazaba en el ID Windows, obvio, desplazaba un índice en el ID Windows, me movía una celda, trasladaba una celda hacia la derecha, o sea, iba copiando ese dato hacia la derecha, ¿sí? Iba generando ese hueco, y lo hacía también en el resto de los arreglos. Claro. ¿Sí? O sea, no solo me desplazaba en los ID Windows, sino que también me desplazo en el resto que tienen que arrastrar también esa celda, porque si yo los tengo que relacionar, tiene que estar parado sobre el índice 3, tiene que corresponder al ID Windows, al de B, al dato que haya en B y al dato que haya en C. Si yo no los relaciono así, chao,
Entonces me tenía que, al igual que me desplazaba en ID Windows, me tenía que desplazar en el resto de los arreglos, porque estoy copiando el dato hacia una posición más. Entonces tengo que avanzar en todos, si no pierdo la relación. En el parcial me pasó que Sí. te terminé yo escribiendo, o sea, lo hacía con ID y te decía, no sé cómo arrastrarlo. No podía, o Claro, sea, sí, lo leí eso. Lo leí no, eso, o sea, sí. estaba comentado. Entendía esa lógica, pero no me, o sea, claro, O sea, está fíjense que hay bueno. que agregar esto. Había que agregar esto y había que agregar esto. Fíjense que me traigo los datos, ¿no? Me traigo los datos que hubiese ingresado, qué sé yo, para ranking y para, no me acuerdo el otro, ya me olvidé. Había alguno más. ¿Sí? Me traigo todos esos datos que yo he ingresado como el usuario. ¿Cómo? Bugs, claro. Entonces acá hubiese sido ranking y acá hubiese sido cantidad de bugs. Eso ya los ingresó el usuario en la función de carga, ¿no? Acá. Hizo un scanf de ranking y bugs. Y directamente en insertar le pasaba los arreglos, ¿sí? Los válidos, obvio, el dato del ID Windows, el dato del ranking y el dato de la cantidad de bugs. Entonces todo eso me llegaba acá y yo cuando tenía que hacer esa asignación en el índice I+1, que era el lugar donde supuestamente encontré, le pongo el ID Windows, este es ID, el ID Windows, el dato B, el dato correspondiente al arreglo B y el dato correspondiente al arreglo C. ¿Sí? Pero esta era la función. Sí, había un dato más, creo, pero. Sí, bueno, no, es Sí, sí, irrelevante, sí, digamos, sí. al Obvio, ejemplo, obvio. En la explicación no pero lo vi. es lo mismo, tendrías No un me acuerdo arreglo cuál. más, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. No termino de entender, si sale del while, ¿cómo sigue ordenando después? Si, por ejemplo, metes otro ID más chiquito. Es que no está ordenando. Ese fue el error que ustedes tuvieron. Está insertando ordenado. Los está Acá no es, desplazando una este no para es el poder algoritmo de insertar. inserción. Esto no es el algoritmo de inserción, ¿eh? De ordenación por inserción. Esto es simplemente una inserción ordenada. Entonces, yo acá estoy insertando un dato, uno solo. ¿Sí? Uno solo Sí, de pero quién, del ID Windows. ID Y tenía que quedar de ordenado. B y de C. ¿Cómo? Y de válido, o sea, y de Windows tenía que quedar ordenado. Tenía que quedar Claro. ordenado, pero porque yo me estoy desplazando para ver dónde hago el hueco. Pero Claro. yo no estoy ordenando los datos luego de luego de que No, los no, inserté. Todavía no los inserté. ¿Sí? claro. De Acá hecho, los si no inserto tiene recién. datos, se considera que está ordenado, ¿no? Que está vacío. Exacto. Sí. Si no tiene Claro. datos. Fíjate que si no tiene datos y válidos es cero, por ejemplo, hacen la primera inserción. Válidos es cero. Le Ujú. pasan 0, le llega 0 y es igual a 0 menos 1, o sea, me queda i igual a menos 1. Obviamente no entras en este while porque el i no es mayor o igual a 0. Sale, pero fíjense, ID Windows i más 1 ¿quién es? ID Windows de 0. Y me guarda el ID en la posición sub 0 de cada Claro, arreglo. ¿Sí? perfecto. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? Ahí. No piensen que esto es ordenar. Esto no es ordenar. Ordenar sería tener un arreglo ya desordenado, cargado, ¿no? Y ustedes tienen que agarrar y reordenar los elementos. Acá no estoy haciendo eso. Acá estoy desplazándome, generando un hueco hasta que encuentro la posición donde tengo que insertar un dato. ¿Sí? Cuando ya uso el algoritmo de inserción, de ordenación por inserción, ahora sí, afuera tendré un bucle donde tengo que iterar por cada elemento del arreglo para ver dónde lo tengo que reordenar. Pero acá no está pasando. Acá me traje un dato simplemente y lo inserté. ¿Sí? Hice el hueco y lo inserté. ¿El hueco es gracias a qué? A la ID Windows. Fíjense que el único criterio que usé acá es el ID Windows, que es el que tenía que usar. ¿Sí? ¿Cuánto Mientras no vale, encuentre el hueco, sí. cuánto vale ID ahí? No el Windows, el ID normal. ¿Qué ID? Eso es índice. ¿Te estás confundiendo con el índice? Ah, ok, sí, 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 sí. Sí. Índice es esto. Sí, ID es un valor que hay insertado acá en este arreglo, ¿no? Que son IDs, nada más. Sería como decir dato A, en realidad, ¿no? Un dato. Eso. ¿Sí? Es un dato que justamente es un ID. gracias. Sí, sí, es el dato A, digamos, de lo que Es es el el dato primer dato del que está ID Windows. encargado O en el B de sea, carga. claro. Sí. Acá yo Entonces el inserté I más 1. recuperatorio va a tener actividades así similares a a los otros dos parciales que tomaste, ¿no? Sí. Sí. Ok, No va a ser igual, obvio, porque no les voy a decir que va a ser igual, pero va a ser muy similar. ok. ¿Sí?
Bien. Esa era quizás la duda más grande que ustedes tenían con respecto al parcial. El resto de las dudas, obviamente, que eran temas de algoritmia, ¿no? Propia de ustedes del desarrollo, porque no había mucho más por hacer en los otros. Nada, para que sepan que esto está acá. Me acordé de que lo hice ayer y se los dejo. Bien. Entonces esto se entendió, ¿no? Ya entendimos más arreglos de palabras, entonces lo que podemos hacer, o lo que pueden hacer, mejor dicho, que me los cerré. Matrices. Ahora sí, les va a tener más sentido esto de hacer una función que muestre un arreglo de palabras, hacer una función que cargue un arreglo de palabras, la función de retornar cuántas palabras se cargaron, que serían los válidos, ¿no? No sé qué es eso de 100%, obviamente alguien metió mano acá. ¿Bien? La columna y la fila. Claro, No, por ahí pero era no el tiene tamaño sentido que sea del. 100%. Era gigante. Si el nombre tenía que No poner. tiene Era sentido. gigante, claro. No sé quién lo El- puso. Ahora. No, fijo. Igual me cae bien, así que. Es re bueno. O sea, entonces lo que tienen que hacer acá es mostrar el arreglo de palabras, hacer una función que determine si una palabra se encuentra dentro de un arreglo de palabras, la función recibe el arreglo, la cantidad de palabras que contiene y la palabra a buscar. Bien, a ver. ¿Qué función deben usar acá de la librería de string.h para saber si un arreglo, si una palabra está dentro de un arreglo de palabras? Compare. Pero. Función de string.h de la librería. String ¿Con quién me compare. dijo? Pero hay una de yo Exacto, compare. exacto. Pero, Esa. ¿eso no mide el tamaño nada más o mide también los caracteres? No, la Hay que mide el dos. tamaño es strlen, esa te dice la cantidad de caracteres. Comparen te va a decir si es más grande o es más chica según vaya comparando. La función esa lo que hace es comparar letra a letra. Cuando encuentra una letra que es más grande, que es mayúscula, ya está, no importa si es más larga o más corta la palabra. Significa que alfabéticamente es más grande. ¿Sí? Ah, claro. Yo tengo Claro, Pepe compara, fue a la digamos, el playa tamaño, y pero tengo un viendo los Pepe valores. fue a la playa. Esta Ah, palabra, o Pepe fue, vamos a poner un Pepe fue. Esta palabra es más grande, alfabéticamente, ¿no? Si estoy en un diccionario, estaría esta abajo de esta. Pero ok. porque esta ya tiene la F mayúscula. ¿Sí? ¿Bien? Profe, Sí. ahí que sería, sería un while recorriendo con los válidos Sí. y tendríamos que decir, no sé, arreglo de palabras, su y comparándolo con arreglo de palabras, su Claro. y más, el resultado de eso No, sea, por ejemplo, más positivo. no, tenés que buscar si una palabra está en el arreglo. Te No, tiene que no, llegar por parámetro una palabra. yo hablaba el de. Tenés que ver si. No, pero ¿dónde estaba el otro? Nada más tengo o sea, que mientras que sean distintas, y que corte cuando encuentre dos iguales. Claro. Exacto. Listo, sí, lo estaba haciendo al revés. Si el arreglo estuviese ordenado, no sería mientras sea distinto, sino sería mientras sea menor, ¿no? Claro, Entonces, Sí. cuando sea mayor, debería cortar también, porque ya no está. claro. Si corta y no llega y, digamos, el Les voy a índice no poner llega a la válidos, misma. Entonces hagan la 9 y la 10. Entonces, si tienen un arreglo que ya está ordenado, ¿sí? Las palabras ordenadas por fila alfabéticamente, entonces ustedes tienen que es un cachito que tienen de diferencia, ¿sí? Nada. O sea, es un menor a un distinto a un menor. Pero en el parcial me lo han hecho con el distinto, cuando podían haber puesto el menor. Entonces, son cositas que uno tiene que taladrar en la cabeza. La voy a mandar allá abajo, ¿sí? Porque si no me arranca la cabeza. Profe, pero si lo pones con un menor Sí, y no está el dato, o sea, va a pasar de ser menor a ser mayor y y bueno, lo, ahí debería cortar. claro, pero vos en algún Porque vos momento ya tenés sabés que que evaluar si de son ahí en iguales. adelante, no. Y sí, si corta, corta, porque es igual o porque es mayor. Claro. Pero Y tiene que cortar, porque si es mayor, ya está, vos no tiene sentido que sigas buscando. Entonces afuera te vas a hacer la pregunta. claro, Afuera te afuera tenés que evalúo preguntar. por qué cortó, digamos. Exacto, Ok, exacto, listo. sí.
Bueno. Bueno, y este es el más divertido, ya les he dicho, ¿no? Una cosa, profe, yo ese, Sí, ahora caigo. Los presidentes yo lo había hecho antes de que explicaras arreglos de palabras eh, y strings. Entonces, bueno, sí. o sea, las cabeceras yo Pero se las había puesto. estas cabeceras se las podés poner con un printf, Ah, porque es nada más para eso. imprimir. Yo puse en un Sí, sí, printf, ¿ok? olvídate. No pasa nada. No, acá no hay arreglo de palabras. Ah, Sí, ok, sí, ok. sí, no pasa nada. Ah, listo, listo. Porque después me puse a pensar, capaz lo teníamos que hacer como arreglo y bueno, No, ya no, era no, distinto. no, no, no. No, es Ok, un ok. printf con una tabulación, ¿no? Para que se te Sí, imprima. sí, sí. Josh. No, Gracias. no, no, eso. No, no. Bueno, listo. Eh, Los más divertidos fueron igual los que había que aplicar la matemática, eso del 10 al 14 creo que son. y ahora tenés el 16, 17 y 18, Sí, creo. eso los voy a hacer hoy también. Si Eh, hicieron el eh, de la inversa, bueno, la respuesta le va a sí. salir al toque. Yo lo único que Sí, no pude fue el de la inversa. Después lo demás pude. O sea, la ¿querés que te lo inversa la muestre? pude. Eh, me habló alguien arriba de alguien. A ver, no sé quién habló, que dijo que No, quería estaba hablar. Lucas hablando. Ah, sí, a ver, el de la inversa. Es toda una serie de pasos. Se van a romper un poco la cabeza, pero voy a parar de compartir. Yo lo tengo, si quieres lo muestro. El de la Bien. identidad era completar con ceros y poner la diagonal principal de la Claro, determinante. No era. inicializar la matriz con ceros. ¿Cómo hacen para inicializarla con ceros? Es Hacen igual a cero. in matriz, claro, es igual entre llave cero y ya está, y se queda todo con ceros. Claro. Y después lo único que tienen que hacer en la función es cargar la diagonal con unos, ¿no? Sí, o podés Y hacer otra cosa. una función que recorra el bucle y si las columnas son iguales a las filas es 1 y si no, que valga 0. Entonces ahí ya te queda también la matriz de identidad. También, sí, pero como saben cómo iniciar, saben que inicializándola con cero ya está, entonces olvídate, ya no tenés que recorrer nada, recorrer solo la diagonal. Bueno, a ver, muestre eh, creo que era este. Inversa, era, ¿no? Sí. Sí. Sí, Eh, acá, una inversa 2 por 2. Primero saqué la de cofactores con este. sí. Espera que me acuerdo que... Ese es el más difícil, ¿no? El que te resultó Eh, más. sí, el de los cofactores, sí, porque primero tenía que averiguar si era par, digamos, la suma de filas y columnas. Sí, Y acá averigué si era par. Y después tenía que averiguar cómo ponerle el que está, digamos, en cruz con ese, porque ese es el dato que tenés que usar. Entonces, si la columna es 0, columna 2 va a ser 1 y voy al revés también. Y con las filas lo mismo. Acá averigué si es bien, par y si es par, entonces la matriz de cofactores va a ser igual a eh, digamos, de la original, el que está cruzado, sí, perfecto. y si no Si es no, menos par, uno por. claro, Exacto. por el que está cruzado. Después la adjunta es transponerla, digamos, Sí, transponer cofactores, que eso lo hice acá, y era... Es mostrarlos al revés, nada más. O sea, No, porque lo tiene que guardar al revés también. Entonces usé sí. una variable auxiliar para guardar el dato, y después cofactores de FC va a ser igual a cofactores de CF, CF, al revés, perfecto. y después cofactores de CF va a ser igual a auxiliar que lo guardé antes. Perfecto. Y te queda dividirlo por el determinante y ya está. Bien. Y claro, la inversa, claro, acá. La dividí la de cofactores por el determinante que ah, ya tenía antes la función y la Sí, traté como float porque
obviamente te puede dar un número racional. Bien, Y esto es una Perfecto. comprobación nada más. perfecto. Sé que te habrá llevado un montón de tiempo, porque sí. Sí, Porque sí. son como 4 ejercicios en uno, ¿no? Porque uno se pone a pensar y tenés que hacer el determinante, tenés que hacer la traspuesta, tenés que hacer los cofactores. Sí, Entonces es más uno tiene tiempo varios de, ejercicios ahí. es más tiempo de pensar que de codear. Claro, exacto. Bien, Bueno, Josh. genial. Si querés después pasarlo al Discord, así los chicos lo tienen, porque la resolución no va a variar, ¿eh? No les va a Dale. variar. Perfecto. Es la Hay única una- resolución que es bastante parecida. Sí. ¿Qué clase es la que rinde en recuperatorio? Eh, Dice- espérenme porque yo me pierdo con las fechas. El Pero si 20, mal no el recuerdo, 17. falta. Profe, estás grabando el todavía. 20 y el 19. Ah,